Muchas personas siguen creyendo que hacerse rico depende de la suerte, de estar en el lugar indicado o de esperar a que algo afuera cambie. Se convencen de que necesitan una oportunidad especial, un golpe de fortuna o que la economía mejore. Y mientras esperan, repiten los mismos errores todos los días. Gastan sin control, postergan decisiones y se rodean de gente sin rumbo. Esa es la verdad que pocos quieren aceptar. No es el destino lo que los detiene, son sus propios hábitos. Y lo más peligroso es que ni siquiera lo cuestionan. La riqueza no empieza afuera, empieza dentro de usted. Nace en el momento en que decide dejar de hacer lo que lo está frenando. No necesita suerte, necesita disciplina, dirección y el valor de soltar lo que ya no sirve. Las grandes fortunas no aparecen de un día para otro, se construyen en silencio, con pequeñas decisiones que se repiten todos los días. Su mente es el punto de partida de todo. Lo que usted piensa hoy, tarde o temprano, se refleja en la vida que termina viviendo. Hay personas que trabajan duro toda su vida y aún así no avanzan. Cumplen horarios, pagan cuentas, se esfuerzan, pero siguen estancados. ¿La razón? Viven atrapados en ideas que nunca cuestionaron. Frases que repiten como si fueran verdad, que no tienen suerte, que no nacieron para eso, que el dinero no es para ellos. Esas palabras no son inofensivas. Son instrucciones que usted mismo le da a su vida y su vida responde obedeciendo. He visto gente con talento, con capacidad real, quedarse en el mismo lugar por tomar las mismas malas decisiones una y otra vez. No era falta de oportunidades, era falta de conciencia. El cambio empieza cuando usted se hace una pregunta incómoda y responde con honestidad. ¿Qué estoy haciendo que me mantiene aquí? ¿Qué excusas estoy usando para no avanzar? Duele reconocerlo, pero ahí comienza todo. El día que deja de culpar a otros y acepta que sus resultados vienen de usted, ese día también descubre que tiene el poder de cambiarlos. El dinero no define la riqueza, la mentalidad sí. Una persona con mentalidad de escasez puede recibir mucho dinero y perderlo en poco tiempo. En cambio, alguien con disciplina puede empezar desde cero y construir algo sólido. La diferencia no está en cuánto tiene, sino en cómo piensa y en cómo actúa cada día. Si entrena desorden, obtiene caos. Si entrena control, obtiene crecimiento. Cada acción diaria está moldeando su futuro. Si gasta más de lo que gana, está fortaleciendo la escasez. Si aprende a guardar y administrar, está construyendo riqueza. Si vive diciendo mañana empiezo, está creando una vida promedio, pero si avanza aunque sea con pasos pequeños, está construyendo poder. La vida no cambia por lo que desea, cambia por lo que hace de forma constante. Los patrones no se rompen con emoción momentánea, se rompen con disciplina y decisiones firmes. Requiere carácter decir hasta aquí y actuar diferente, incluso cuando es incómodo. La verdadera pregunta es si está dispuesto a romper años de costumbre, porque cuando lo hace, no solo cambia su dinero, cambia quién es usted. Muchas de las ideas que hoy lo limitan ni siquiera nacieron en usted. Las aprendió desde pequeño, de su entorno, de frases que parecían normales, pero que lo condicionaron. Ideas como que el dinero es malo o que es mejor no arriesgarse. Son pensamientos que parecen pequeños, pero terminan controlando su vida. Si no los cuestiona, los sigue obedeciendo sin darse cuenta. Romper ese ciclo empieza cuando decide enfrentarlos. Pregúntese quién le enseñó a pensar así y por qué sigue creyéndolo. En ese momento recupera el control. La riqueza no discrimina, responde a reglas claras, disciplina, enfoque y acción constante. Si repite excusas, obtiene escasez. Si repite hábitos firmes, obtiene resultados. Entender esto es sencillo, lo difícil es aplicarlo todos los días sin rendirse. Ahí está la diferencia entre quien sueña y quien construye. El que se queda en la idea nunca avanza. El que actúa aunque no se sienta listo empieza a cambiar su historia. Observe cómo piensa alguien que se queda atrapado en la pobreza. Siempre tiene una razón para no empezar. Dice que no es el momento, que necesita más dinero o que esperará una mejor oportunidad. Y así pasan los días, posponiendo su vida. No falla por falta de capacidad, falla por esperar demasiado. Mientras busca el momento perfecto, el tiempo avanza y nada cambia. El que construye riqueza piensa distinto. No espera condiciones ideales porque sabe que no existen. Confía en la acción, no en la suerte. Empieza con lo que tiene y avanza paso a paso. Entiende que todo comienza con una decisión. Esa forma de pensar marca la diferencia entre quien vive estancado y quien crece. El primer límite que debe romper es esa voz que le dice que no puede. Cada vez que aparezca, desafíela. Otros también empezaron desde cero, también tuvieron miedo, pero se movieron. No esperaron sentirse listos. Actuaron con dudas y todo, porque no es lo que quiere lo que cambia su vida, es lo que hace todos los días. La pobreza no aparece por accidente, es el resultado de hábitos repetidos. Y la riqueza tampoco es cuestión de suerte, es consecuencia de decisiones firmes.
Si sigue haciendo lo mismo, el resultado será el mismo, pero si cambia su forma de pensar y actuar, su vida también cambia. La libertad empieza en su mente, pero se demuestra con hechos. Muchas personas esperan un gran momento que transforme todo, pero ignoran las decisiones pequeñas que realmente construyen progreso. La riqueza no llega en un día extraordinario, se forma en muchos días comunes donde usted elige bien cómo usa su tiempo, su energía y su dinero. También existe el peligro de querer resultados rápidos. Esa prisa lleva a abandonar, a cambiar de rumbo y a cometer errores. Año tras año, esa falta de paciencia destruye más sueños que cualquier obstáculo externo. La riqueza es un proceso constante. No necesita hacerlo todo hoy, pero sí necesita dejar de repetir las mismas excusas. Mire sus gastos con atención. Muchas personas compran para aparentar, para llenar vacíos o para sentirse aceptadas. Cada gasto innecesario refuerza la escasez. El que quiere avanzar se hace una pregunta simple antes de pagar. ¿Esto me acerca o me aleja de la vida que quiero? Esa pregunta, repetida cada día, puede cambiar su destino. Otro problema es la falta de dirección. Dicen que quieren más dinero, pero no saben cuánto ni para qué. Sin claridad no hay resultados claros. Necesita una meta concreta que guíe sus decisiones. Cuando sabe lo que busca, deja de perder tiempo en lo que no importa. Y luego está la comodidad. La mayoría no falla por falta de talento, falla porque prefiere lo fácil, elige el placer inmediato en lugar del beneficio futuro. El que avanza acepta la incomodidad. Hace lo que otros evitan. Ahorra cuando otros gastan. Aprende cuando otros se distraen. Esa diferencia define su futuro. Nada de esto parece grande por sí solo. Un gasto, un día perdido, una decisión sin pensar, parecen pequeños detalles, pero juntos construyen una vida completa. El cambio no es sencillo. Habrá resistencia y ganas de volver a lo cómodo. Y es en esos momentos, cuando nadie está mirando, donde realmente se define su destino. Cualquiera puede empezar motivado, pocos continúan cuando aparece el cansancio. La verdadera lucha no está afuera, está en su mente, en la decisión diaria de seguir igual o cambiar su historia. No necesita la aprobación de nadie para avanzar. Muchos se detienen por miedo a lo que otros dirán. Pero el crecimiento exige carácter, exige tomar decisiones aunque no sean entendidas. La libertad llega a quien actúa con convicción, no a quien vive pendiente de la opinión ajena. Si quiere avanzar, prepárese para ser cuestionado, para que duden de usted. Porque muchas veces lo que otros critican es simplemente alguien que decidió no vivir como ellos, y eso incomoda. Hay un patrón que destruye más sueños que la falta de dinero, la postergación. Cada vez que dice mañana empiezo, se aleja un poco más de la vida que quiere. La riqueza se construye hoy, no en un futuro imaginario. No existe el momento perfecto. Solo existe este momento y su decisión de usarlo. Romper ese ciclo exige disciplina diaria. Escribir sus metas, revisar sus errores, controlar sus gastos y entrenar su mente para pensar diferente, incluso cuando su realidad aún no cambia. Ese proceso es incómodo, pero es necesario. Si este mensaje le incomoda, es porque reconoce algo de verdad en él. Suscríbase al canal y escriba en los comentarios cuál es el hábito que va a cambiar desde hoy. Decirlo en voz alta es el primer paso para hacerlo real. Vivimos rodeados de distracciones que parecen inofensivas, pero que consumen su tiempo poco a poco. El que no controla su atención termina viviendo la vida que otros diseñan. El que quiere avanzar protege su enfoque, porque si usted no decide en qué usar su tiempo, alguien más lo hará por usted. Hay un patrón que destruye más vidas de las que la gente admite, y es la mentalidad de víctima. Culpar al gobierno, a la economía o a la familia puede darle una sensación momentánea de alivio, pero al mismo tiempo le quita el control. Cuando usted culpa, se está declarando incapaz de cambiar. Y eso es peligroso. Un hombre con carácter entiende algo básico. Tal vez no eligió cómo empezó, pero siempre elige cómo responde. La pregunta no es por qué pasó, la pregunta es qué va a hacer ahora con lo que tiene. Ese cambio lo convierte de alguien que observa a alguien que construye. También necesita mirar con honestidad a las personas que lo rodean, porque su entorno influye más de lo que usted cree. Si pasa tiempo con gente que piensa en pequeño, que se conforma, que critica al que quiere crecer, tarde o temprano usted adopta esa misma forma de pensar. Las conversaciones que escucha todos los días terminan definiendo su mentalidad. Si quiere avanzar, tiene que acercarse a quienes ya están donde usted quiere llegar. No todas las relaciones suman, y tendrá que tomar decisiones incómodas si de verdad quiere cambiar. Existe otro error silencioso que mantiene a muchos atrapados: ganar más dinero sin saber manejarlo. Hay personas que aumentan sus ingresos pero siguen viviendo igual o peor. ¿Por qué? Porque nunca aprendieron a controlar, a cuidar y a multiplicar lo que tienen. No se trata solo de cuánto entra, sino de qué hace con eso. Si no cambia sus hábitos, el resultado será el mismo aunque gane el doble. Entender el dinero no es un lujo, es una obligación si quiere dejar de sobrevivir. Todos estos comportamientos parecen pequeños cuando los mira por separado. Un gasto innecesario, un día desperdiciado, una excusa más.
pero juntos forman su realidad. La transformación no ocurre de golpe, ocurre acumulando decisiones correctas cada día. La riqueza no es cuestión de suerte ni de magia, es la consecuencia directa de lo que usted hace de forma constante. En el fondo de todo hay un enemigo que pocos enfrentan de verdad, el miedo. Miedo a equivocarse, a perder, a ser criticado. Ese miedo mantiene a la mayoría inmóvil, viendo cómo otros avanzan. Pero hay algo que debe entender con claridad. El miedo no desaparece antes de actuar, se reduce cuando usted actúa. Cada paso que da lo debilita. Cada decisión valiente fortalece su carácter y ese carácter es lo que sostiene cualquier éxito real. El problema es que el miedo no siempre se presenta de forma evidente. Muchas veces se disfraza de prudencia, de lógica, de esperar el momento adecuado. Pero en el fondo es lo mismo, es quedarse quieto. Es la excusa que suena inteligente pero lo mantiene exactamente en el mismo lugar. Si quiere avanzar tendrá que enfrentarlo y moverse incluso con duda. El coraje no es no tener miedo, es avanzar aunque esté presente. Ahí es donde empieza el cambio real. Otro patrón que frena su crecimiento es compararse constantemente con los demás. Mira lo que otros logran, cree que van más rápido, que tienen ventajas y sin darse cuenta se paraliza. Compararse es una trampa que lo distrae de su propio camino. La riqueza no se construye mirando la vida de otros, se construye superando su versión anterior. Su única competencia real es quién fue ayer. Cuando deja de mirar hacia afuera y se enfoca en mejorar, recupera el control. Y luego aparece la excusa más común, no tengo tiempo. Esa frase ha detenido más sueños que cualquier fracaso. Todos tienen las mismas horas, pero no todos las usan igual. Decir que no tiene tiempo en realidad significa que no ha decidido que es importante. El que progresa no espera a que le sobre tiempo, lo organiza. Elimina distracciones, pone prioridades y entiende que el tiempo vale más que el dinero. Cuando aprende a administrar sus horas, su vida empieza a cambiar. También existe el peligro de conformarse. Avanza un poco y decide que es suficiente. Se siente mejor que antes y baja el ritmo. Pero esa comodidad es una trampa que lo detiene sin que se dé cuenta. El que construye algo grande no se queda en sus logros. Los reconoce, pero sigue avanzando. Cada meta alcanzada es solo el inicio de la siguiente. No vive insatisfecho, vive comprometido con crecer. Romper estos patrones no es fácil. No será cómodo ni bien visto por todos. Habrá críticas, dudas y momentos en los que se sentirá solo. Pero cada vez que rompe un hábito viejo, está tomando una decisión poderosa. Hacerse responsable. Puede seguir justificando su situación o puede cambiarla. Y esa elección, aunque nadie la vea, define su futuro. Otro de los engaños más comunes es buscar sentirse bien todo el tiempo. Gastar para aliviar emociones, distraerse para evitar pensar, comprar para impresionar. Ese placer dura poco, pero las consecuencias duran mucho más. Poco a poco, la mente se acostumbra a lo fácil y pierde la capacidad de hacer lo necesario. Así se crea una vida cómoda por momentos, pero vacía a largo plazo. El que decide cambiar entiende algo que muchos evitan aceptar. Lo que se siente bien ahora muchas veces le está quitando el futuro. Aprende a esperar, a decir no, a pensar antes de actuar. Prefiere construir hoy para disfrutar mañana. Esa capacidad de elegir disciplina sobre comodidad es lo que separa a quienes siempre están al límite de quienes logran estabilidad y crecimiento. Hay otro patrón que pasa desapercibido pero que destruye resultados. La falta de compromiso. Muchas personas empiezan con energía pero abandonan cuando aparece la primera dificultad. Cambian de plan, cambian de meta, buscan algo nuevo, como si el problema fuera el camino y no su constancia. La diferencia real está en seguir cuando ya no es fácil. No gana el que empieza fuerte, gana el que no se detiene. Y finalmente está el desorden. Un hombre sin control en su vida pierde tiempo, dinero y energía sin notarlo. No tiene claridad de lo que gana ni de lo que gasta, no define metas, vive reaccionando en lugar de decidir. Ese caos externo refleja un caos interno. La riqueza exige orden, saber qué entra, qué sale y hacia dónde va. Cuando organiza su dinero, su tiempo y su entorno, su mente también se ordena. Y una mente clara toma mejores decisiones. El orden no es un detalle, es una ventaja real. Hay un patrón que muchos confunden con bondad, pero en realidad es debilidad, vivir para agradar a todos. Cuando usted necesita aprobación constante, empieza a sacrificar su propio avance sin darse cuenta. Presta dinero que no regresa, gasta para impresionar y regala su tiempo a quien no lo valora. Y al final, se queda sin energía, sin enfoque y sin resultados. Crecer exige aprender a decir no, poner límites y entender algo clave. No puede ayudar desde la carencia. Primero construya su base, después podrá dar sin destruirse. Otro error común es creer que estar ocupado es avanzar. Hay personas que pasan el día resolviendo pendientes, corriendo de un lado a otro, atendiendo lo urgente, pero nunca trabajan en lo que realmente cambia su vida. Lo urgente hace ruido, lo importante casi siempre es silencioso. Pensar, aprender, invertir, construir algo propio requiere enfoque.
El que progresa protege sus mejores horas para lo que genera futuro, aunque al inicio no se ve el resultado. Ahí se marca la diferencia entre vivir al día y construir algo sólido. También está el problema de no estar listo cuando llega la oportunidad. Muchos dicen que quieren crecer, pero cuando aparece una opción real, no tienen las herramientas para aprovecharla. Y entonces culpan a la suerte. Pero la realidad es otra. Las oportunidades favorecen al que se preparó antes. Al que estudió sin presión, al que ahorró cuando nadie lo veía, al que desarrolló habilidades en silencio. Todo lo que aprende y construye hoy se convierte mañana en puertas abiertas. Hay personas que viven pensando solo en salir del paso, en cubrir el mes, en resolver lo inmediato. Esa forma de pensar los mantiene atrapados. La riqueza se construye con visión de largo plazo, entendiendo que lo que hace hoy impacta su vida en años. Ahorrar no es perder, es sembrar. Invertir no es arriesgar sin sentido, es construir con intención. Aprender no es perder tiempo, es preparar el terreno para crecer. La verdad es directa, aunque incomode. Sus resultados no dependen de la suerte ni de un talento especial, dependen de sus hábitos diarios. Si vive desordenado, si busca aprobación, si se enfoca en lo urgente, si no se prepara y solo piensa en el presente, seguirá en el mismo lugar. Pero si decide ordenar su vida, enfocarse, aprender y actuar con disciplina, su futuro cambia, no por casualidad, sino porque usted dejó de actuar como la mayoría. Existe otro enemigo silencioso que frena a muchos, el autoengaño, decirse que todo está bien cuando sabe que no es cierto, minimizar errores, justificar malas decisiones y repetir que luego lo arreglará. Mientras tanto, el tiempo pasa y el problema crece. Si quiere resultados distintos, necesita una verdad incómoda, ser completamente honesto consigo mismo. Ver sus números, sus hábitos y sus decisiones sin disfrazarlos. El que se miente se queda estancado, el que enfrenta la realidad empieza a avanzar. Cambiar no depende solo de ganas, depende de claridad y de acción constante. Es incómodo, sí, pero es mucho más pesado vivir atrapado en los mismos problemas año tras año. Cada día que decide enfocarse, dejar excusas y actuar con intención, está construyendo algo diferente. La riqueza no es un misterio, es el resultado natural de hábitos bien elegidos. Otro patrón peligroso es vivir sin dirección. Levantarse cada día sin un plan claro, reaccionando a lo que aparezca, trabajando y gastando sin sentido. Sin rumbo, cualquier esfuerzo se pierde. Con dirección, incluso un paso pequeño tiene impacto. Defina metas concretas, con números y fechas. La riqueza no aparece por accidente, se diseña y se trabaja con constancia. Muchos también subestiman el ahorro. Piensan que es poco, que no hace diferencia, y por eso gastan todo lo que ganan. Pero ahorrar no es solo guardar dinero, es entrenar su mente. Es demostrar que puede controlarse y pensar más allá del presente. No importa si empieza con poco, lo importante es el hábito. El que aprende a guardar, aprende a crecer. El que no, siempre estará empezando de nuevo. Preste atención a su entorno, porque termina moldeando su forma de pensar. Si vive rodeado de quejas, críticas y negatividad, eso se vuelve normal para usted. Su mente funciona como un terreno. Lo que siembra, crece. Si escucha derrota, actuará desde la derrota. Si se rodea de disciplina, ambición y enfoque, empieza a cambiar. No puede vivir igual que todos y esperar resultados distintos. También debe dejar de confundir ganar mucho dinero con ser realmente libre. Hay personas con ingresos altos que siguen atrapadas porque gastan todo y no construyen nada. La verdadera riqueza no es lo que aparenta, es la libertad que tiene. Libertad para decidir, para elegir, para no depender. Ganar es solo el inicio, lo importante es cómo usa ese dinero para construir algo duradero. Pero el patrón más profundo está en cómo se ve a sí mismo. Muchos han aceptado una identidad limitada, creen que no están hechos para más, y cuando alguien cree eso, actúa de acuerdo a esa idea. El cambio real empieza cuando decide verse como responsable de su vida. No como víctima, no como espectador, sino como alguien que diseña su camino. Cuando cambia su forma de verse, cambia su forma de actuar. Romper estos patrones es una lucha diaria, contra la comodidad, contra la distracción, contra la tentación de volver a lo fácil. Cada día tiene una elección, repetir lo mismo o avanzar. La disciplina incomoda, pero el arrepentimiento pesa mucho más. Una construye libertad, la otra construye límites. La riqueza real no empieza en el dinero, empieza en sus decisiones. Cuando deja el autoengaño, cuando define un rumbo, cuando aprende a controlar su dinero y protege su mente, su vida cambia por completo. No solo mejora su situación, mejora su claridad, su confianza y su capacidad de elegir. Y eso es lo que realmente vale. Hoy tiene una decisión frente a usted. Seguir igual o romper con todo lo que lo ha estado frenando. No existe el momento perfecto, solo existe este momento. Si actúa ahora, va a entender que el cambio no era imposible, solo estaba esperando que usted tomara el control.
Si este mensaje le hizo sentido, suscríbase al canal y comparta este video con alguien que necesite escucharlo. Y escriba en los comentarios: hoy dejo de limitarme y empiezo a construir mi mejor versión. Porque su vida no cambia por lo que desea, cambia por lo que decide hacer desde hoy.